Desde 2018 a ustedes les consta, he sostenido y argumentado, por supuesto, que Sabina Berman es una propagandista del gobierno y simultáneamente también una agresora de los opositores al mismo, como parte de sus propias funciones. He dicho y sostengo que dentro de esa maraña de actividades que ella tiene, acostumbra a difamar, como ha ocurrido, a intelectuales, a periodistas, a escritores que disienten del gobierno al que ella defiende. Y, desde luego, gracias al cual también ella cobra en los mal llamados medios públicos que en realidad son instancias de propaganda. Eso justamente es lo que señalé en X el día de hoy para advertir que Sabina Berman y Citlali Hernández se equivocan cuando afirman que en X, en esa red social, hay una creciente violencia en contra de las mujeres y en particular de Claudia Sheinbaum. Y es que les digo a ellas que si existen agresoras son precisamente Citlali Hernández y, claro está, Sabina Berman. Ejemplos de ello hay muchísimos, como los que acabo de señalar en el caso de Sabina Berman y que ustedes en los libros de la revista, etcétera, pueden también verificar. De mí, por ejemplo, no solo me ha dicho pseudoperiodista, sino que también incluso me ha llamado mercenario y sicario. Dentro de esas labores que ella tiene para difamar, desde luego, sin poder en modo alguno argumentar al respecto. ¿Y qué decir de Citlali Hernández? Agresora también de opositores, incluso además señalándolos por su apariencia física, como hizo con Felipe Calderón, a quien llamó enano, o como cuando casi se quiso comer a un correligionario suyo en la Cámara de Senadores, a un senador. De tal suerte que, en efecto, lo primero que hay que decir es que ellas, que aluden a una supuesta e inventada, desde luego, violencia en su contra, son las principales perpetradores de la violencia contra todos los opositores. Y también, desde luego, lo que hay que señalar es que ellas mismas han guardado silencio frente a las atrocidades dichas por Andrés Manuel López Obrador en contra de las mujeres feministas, o de la demanda de estas mujeres feministas en contra de los feminicidios que ocurren en el país, o sus propias manifestaciones en contra de la violencia, o ya que hablamos de la red social de X, pues su silencio frente a todas las agresiones que sistemáticamente han recibido distintas mujeres políticas opositoras, como, no sé, Xochitl Gálvez, o como Lili Telles. En fin, el caso es que ella se enojó, y mucho, y entonces ella misma en X lo que dice es: me cuentan que este señor, refiriéndose a mí, que se dice periodista, ha escrito que mi ideología depende de cuánto me pagan. Con 30 gramos menos de sexismo y pereza hubiera averiguado mis orígenes intelectuales y mis ingresos económicos. No tiene sentido lo que afirma. Mis ingresos vienen del teatro y el cine. Y así, las mujeres debemos soportar el cretinismo de 1001 señores enfermos de superioridad. Pronto tendremos a Mary Beard en Largo Aliento, la mejor, dice, historiador británico, contándonos cómo en redes Mr. Nobody la insulta y descalifica y explicando el origen histórico de esa enfermedad. Yo, por supuesto, que jamás aludí a lo que ella señaló, como consta en el tweet que yo mandé y que dice: Sabina Berman expone argumentos razonables contra una posible e indeseable invasión de Estados Unidos a México. El problema es que, como propagandista del gobierno, Sabina Berman no acepta que en los últimos años el crimen organizado ha tenido un crecimiento exponencial alentado por la estrategia de abrazos y no balazos. Esa es la realidad y los mexicanos viven con miedo en diferentes zonas del país: Tabasco, Chiapas, Guerrero, Morelos, Veracruz, Zacatecas y Sinaloa, entre otros lugares más. Por ello, Sabina defiende al gobierno y da la espalda a las víctimas. Eso fue lo que sí dije. Y habla de oídas, y lo hace, por supuesto, con toda intención,
Sabina Berman para tratar de modificar mis propias palabras, pero lo importante es que aquí se encuentran por escrito naturalmente y claro que, por supuesto, yo le respondí y le digo, Sabina Berman, hablas de oídas y fiel a tu estilo escupes al cielo. Yo digo y sostengo que eres una propagandista del gobierno y que en esas lides eres una cretina que difama haciéndose la víctima y llamando misóginos a quienes te respondemos. También digo y sostengo que eres una corrupta. Vamos, tú misma aceptaste que pagaste a un juez para que éste fallara en tu favor. Veo que te enoja además porque digo que tu defensa de las mujeres es selectiva. Aludes a Claudia Sheinbaum, pero callas frente a decenas de mujeres opositoras que en esta red social son defenestradas por el mismo aparato de propaganda oficial. Y yo en lo personal, consta incluso en esta misma plataforma, que he cuestionado las agresiones en esa y en cualquier red social en contra de todas las mujeres, incluidas las morenistas, incluidas las del PAN, incluidas las del PRI, de absolutamente todos y todas en contra de ese tipo, en efecto, de expresiones misóginas. Pero no hay misoginia en cuanto hay o cuando existe una crítica como la que me parece estoy documentando en estos precisos momentos. Y digo que tú sí eres cómplice de la violencia contra las mujeres. Yo en mis críticas no reparo en que seas mujer o no, guapa o no, heterosexual o no. Reparo en que eres un ser humano cuya actitud ante la vida es despreciable para mí. Entre otras razones porque te arrodillas ante el poder y porque nunca argumentas, solamente difamas y descalificas. Eso es justamente lo que yo expongo aquí en X y que les acabo de leer a ustedes de manera textual, porque en efecto lo que acostumbra hacer Sabina Berman es distorsionar las palabras que uno dice. Nada absolutamente tengo que ver con que sea mujer o con cualquier otro tipo, digamos, de expresiones que siempre he rechazado y que voy a rechazar, pero que desde luego Sabina Berman lo que hace es hacerse la víctima para en efecto eludir el tema de fondo. Y el tema de fondo, lo sostengo por supuesto, eres una propagandista. Vives, parte de tus ingresos son del erario que en la estructura de propaganda del gobierno federal utiliza a estos antaños medios públicos para contratarte a ti. A ti que además hablas de violencia en contra de las mujeres, pero solo defiendes al poder. En consecuencia, no eres en modo alguno una feminista que saque la cara por absolutamente todas las mujeres, independientemente de sus creencias. Pero eso sí, te haces la víctima porque en efecto hay una crítica a ti ser humano, independientemente de tu género o de tus preferencias sexuales o de tu apariencia o de absolutamente cualquier cosa que no tenga que ver con la exposición de ideas. Y tú también digo que eres una corrupta, pero porque tú misma aceptaste que pagaste a un juez para que ese juez fallara en tu favor. De tal manera que lo que has hecho, Sabina Berman, es escupir al cielo. Te cae la saliva así en la propia cara. Y cuando uno te lo dice, justamente lo que haces o lo que intentas hacer es hacerte la víctima. Por eso, además, también, claro está, agradezco mucho las decenas de tweets que han expresado su apoyo a mí y abajo del tweet de la propia Sabina Berman le han hecho ver que nada tiene que ver ni con la misoginia, ni con el sexismo, ni absolutamente con ningún otro elemento exógeno que no sea lo que tú, Sabina, siempre has expuesto. Y eso es lo que haces. Generalmente dispensas, porque esa es tu labor como propagandista del gobierno. Dispensas, digo,
a lo que haga o deje de hacer el propio gobierno para congraciarte con él. El asunto es, lo curioso es también que cuando alguien te lo dice, te ofendes. Así tienes la conciencia, porque en efecto lo que reflejas es todo lo tramposa, lo cretina y lo corrupta que tú misma eres.